Suerte que habéis llegado hasta este vídeo de 25 secretos donde os vamos a contar a la velocidad de la luz todos los misterios y curiosidades que esconde la primera película de Sonic. Iréis todavía más rápido si dais a me gusta, os suscribís al canal y activáis la campanita. Y así no os perderéis nada de Sonic y Nintendo. Estos son los 25 secretos increíbles de la película de Sonic. La introducción de Sega en sus videojuegos es casi tan mítica como la de EA Sports. Su sonido no podía salir tal cual en la película de Sonic, así que por si no os disteis cuenta, su representación fue esta. Mucho más elegante para la alfombra roja. Cuando Sonic huye de los robots de Eggman entre los edificios de la ciudad, le da tiempo a poner una pose muy especial. Su postura es un homenaje al arte que hizo el equipo de Sora y Nintendo para su aparición en Super Smash Bros. Ultimate, el juego de peleas de Nintendo. Sonic es un erizo y como buen animal es amante de los animales. No hay más que verle en sus juegos clásicos cómo va rescatándoles por distintas fases. En esta película no se dedica especialmente a salvar bichos del campo, pero hace un guiño rescatando a una pobre tortuga que está cruzando la carretera y que se pega el viaje de su vida, trauma incluido. Sega y Nintendo fueron compañías rivales. Con el lanzamiento de Mega Drive, el marketing de ambas empresas se volvió súper agresivo, pero en la actualidad son súper amiguis. Mario y Sonic también, y por eso comparten un montón de juegos. Pero en la película, Sonic lanza una pequeña puya a Super Mario. En cierta escena en la casa, Sonic dice, con mucha cara de asco, que odia los champiñones. Odio el champiñón. Casualmente, siendo el alimento que le da poder a Super Mario. En el cine todo se ve genial, y este Sonic realista queda maravillosamente, pero la realidad es otra distinta cuando vemos las escenas sin el procesamiento en 3D. Para grabar la película se utilizaba un muñeco de Sonic, con una pinta que daba muy mal rollo, además que su silueta era aparentemente la del Sonic feo. Para Sonic 2 se utilizaron modelos más detallados y ajustados al diseño de los personajes, aunque bueno, no dejan de dar muy mal rollo. Cuando Sonic se despierta en la casa tras el accidente en coche, lo primero que dice el personaje en su versión inglesa es "Gotta go fast". Gotta go fast. Una frase mítica del universo de Sonic que tuvo su propia canción en la serie de animación Sonic X. El sonido que suena cuando Sonic intenta salvar a Tom y a Maddie al recuperar su anillo es el mismo que el que suena en los juegos de Sonic cuando el personaje coge uno. La diferencia es que aquí lo pilla con una de sus púas. Tras la escena de la persecución en carretera, Sonic termina celebrándolo echándose un bailecito, pero esta coreografía cambió en la versión final, y antes realizaba un baile normal con algún que otro giro particular. Esto se acabó sustituyendo por el popular baile Backpack de Katy Perry, que se hizo famoso con juegos como Fortnite. ¿Cuál os gustaba más? La cama que le construyen a Sonic cuando por fin se queda a vivir con Tom y Maddie es un pequeño coche de carreras, adecuado a su tamaño. Esto no es casualidad, ya que en los cómics del personaje su cama también tenía la forma de un coche de carreras. Además, muy parecido y de color rojo y todo. Hubo una escena en concreto que seguro tocó el corazón a muchos fans. Una muy especial. Cerca del final, cuando Tom y Maddie están arreglando la casa, se puede escuchar una versión a piano del tema Green Hill Zone. Muy bonito. La bandana que lleva Sonic en la cabeza en el momento en el que está practicando con sus nunchakos lleva un logo muy especial. Si os fijáis bien, se trata de la parte externa del logo de los menús principales de los juegos de Sonic. Aquí la diferencia es que no está el erizo en su interior y es totalmente negro, pero vamos, que es exactamente el mismo. Knuckles no apareció hasta la segunda película de Sonic, siendo el Echidna el enemigo principal al que Sonic tenía que enfrentarse. Pero antes el erizo ya tuvo sus contratiempos con esta raza de animales. Al principio de la película se puede ver que un grupo de Echidnas intentan atrapar a Sonic cuando todavía es un bebé, aunque Knuckles parece que no está entre ellos. En el escondite de Sonic mientras vive en el bosque, podemos ver que ha robado un cartel muy especial. En él pone Hilltop Road, y este nombre coincide con el de la quinta fase del juego Sonic 2. Ya existe Green Hill en la película, así que se supone que las fases de los juegos clásicos de Sonic están representadas de una u otra forma en el mundo de la película.
Sonic es un gran fan de Flash, el superhéroe de DC que tiene una gran velocidad. En la película podemos ver a Sonic leyendo uno de sus cómics. Pero además de esto hay una escena que hace referencia al otro gran superhéroe superveloz. La escena del bar en la que Sonic empieza a modificar cosas del entorno a cámara lenta. Es exactamente igual a la de Quicksilver en X-Men. Otra cosa no, pero escuchar a los fans les están escuchando. Puede que Sonic sea la película en la que más han influido los fans de toda la historia. Tuvo un gran retraso tras el anuncio de su estreno, y el culpable no fue otro que este. ¿Miau? El Sonic feo fue la primera versión de Sonic que se hizo para la película. Y no tiene nombre propio, pero le llamaremos Sonic feo porque es feo con ganas. No sabemos en qué universo debe vivir la persona que pensó que hacer a Sonic de esta forma era una buena idea. Pero por suerte, este Sonic feo no llegó a hacerse realidad. Cuando dejamos a Sonic en sus juegos clásicos un tiempo sin hacer nada, se quedará esperando y mirando su muñeca como diciendo «Oye, ¿me mueves o qué?». Cuando Eggman dispara un montón de cohetes al erizo en la terraza del edificio, hace este mismo gesto, el de mirar el reloj y quedarse esperando porque para él todo va muy lento. Mientras Sonic y Tom están en el hotel, en el televisor aparecen a cámara rápida algunos de los programas que están echando. Uno de ellos es el corto animado Go for Broke, una producción realizada por el mismo director y que quiso incluir en la película de Sonic a modo de chascarrillo para los más avispados. Y para los que veis este vídeo de 25 secretos. ¿Os hemos dicho ya que con la película de Sonic habían escuchado a los fans? Pues lo hicieron más que nunca con cierto personaje que fue incluido. Este de aquí es Sonic, que junto al Sonic real y al Sonic feo hacen el trío perfecto para el éxito de la película. Sonic nació como un meme en internet a través del youtuber Onyx Heart, que hizo un vídeo de cómo dibujar a Sonic en Microsoft Paint. A partir de esto se utiliza a Sonic para ridiculizar cualquier intento de fanart o modificación de sus juegos que termina en desastre. Menos al Sonic feo, que ese se merece su meme aparte. En la película de Sonic, el borracho del pueblo dice haber visto a un demonio azul. Lo dibuja en un papel y resulta que tiene el mismo aspecto que Sonic. Esta no es la primera vez que el meme Sonic se hace real en el universo de Sonic, ya que en el videojuego Sonic Forces apareció en forma de camiseta. Si Sonic fuera descubierto y tuviera que huir a otro mundo para sobrevivir, lleva consigo un mapa con sus principales destinos turísticos, la mayoría basados en sus distintas aventuras. Podemos ver el logo de Sega Saturn, Mushroom Hill, que es donde termina Eggman al final de la película. También una zona que nos recuerda los artes conceptuales del primer Sonic, su isla de origen y también el mundo de bonus Blue Sphere. El resto está un poco difuso, pero en este mapa aparece también la Esmeralda del Caos, que vemos en vivo y en directo en Sonic 2. Si la comida que le da poder a Mario son los champiñones, a Sonic lo que le da poder son los perritos calientes, su comida favorita. En la escena del bar podemos verle comiéndoselos de dos en dos mientras el tiempo se ralentiza. El Green Hill que se nos muestra en la película de Sonic es una recreación en 3 dimensiones de sus primeros juegos, con loopings y todo. Esta zona pertenece a South Island, la isla en la que habita Sonic, e incluso tiene los míticos girasoles que podemos encontrar en el juego. Y en la película se pueden ver en la escena en la que el bebé Sonic le muestra uno a Long Claw. Cuando se va la luz en el laboratorio de Robotnik, en uno de los fusibles pone Badniks, el nombre de los esbirros robóticos de Eggman en el juego. En la película, aunque no tengan cara, entendemos que se refiere a los drones que persiguen a Sonic. Tras fracasar, Eggman es desterrado a un lugar perdido por el universo del que no podrá regresar. O bueno, quizás sí. Su nombre es Mushroom Hill y su primera aparición en los videojuegos fue en Sonic & Knuckles. Quizá un pequeño adelanto de lo que vendría en Sonic 2. Los créditos de la película tienen una forma muy particular, ya que tienen un aspecto igual al de los juegos clásicos de Sonic. Incluso cuando cambia la cámara y la perspectiva, se vuelve trasera, siendo una referencia a las fases de bonus de Sonic 2.
Tails aparece al final de la película como una escena postcréditos, que avanza a lo que sería Sonic 2. Este diseño de Tails también sufrió un montón de modificaciones entre la primera y la segunda película. Al principio tenía los ojos más pequeños, luego los tuvo más grandes, y por último le añadieron una mochila. Que este zorro no lleva pantalones con bolsillos y habría que justificar dónde lleva todos los cachivaches. Suscribíos al canal y no os perdáis el resto de nuestra serie de vídeos de 25 secretos. Un saludo y hasta otra.